Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, alto y claro. Si quieres Mm. compartir pantalla y así podemos hacer la prueba de Sí, conexión inicial. a ver, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Vale, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, aún está ahora, perfecto, Usando. ahora se comparte correctamente. Muy bien. Bueno, pues en primer Perfecto, lugar, Carla, muchas pues gracias por... adelante. Sí, ahí voy. Bien. En primer lugar, daros las gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Me está encantando todo lo que estoy oyendo. Tengo muchas anotaciones para luego para la mesa redonda. Y bueno, para empezar, bueno, como más o menos me ha presentado Pedro, yo soy fisioterapeuta y desde hace unos 25 años que trato a pacientes con fibromialgia. Hace unos 10 años acabé la licenciatura en antropología y a partir de entonces cada vez mi intervención con estos pacientes ha sido más desde el punto de vista antropológico que desde el punto de vista de la fisioterapia, que también, por supuesto, pero cada vez mi abordaje, mi cuidado hacia ellos ha sido más hacia su sufrimiento social y cultural, ¿no? Porque hay un gran sufrimiento ahí. Y desde hace un par de años que acabé la formación en sexología, pues bueno, pues he estado investigando en cuanto a la sexualidad en este tipo de patologías. Y de ahí mis gafas, ¿no? Como decía Inés, mis gafas no son las del feminismo ni las del CIF, son las gafas de la antropología que habla del sujeto como ser social y cultural, y mis gafas son las de la sexología que habla del sujeto como ser sexuado. Entendiendo que somos seres sexuados fruto de un proceso biográfico, ¿no? La sexografía que decimos los sexólogos, y este proceso transversal a toda la existencia referencial a la hora de situarnos en un lugar u otro de la sexuación, de la sexualidad, del género, siempre es referencial frente a los demás, ¿no? Dentro de un continuum. Entonces, partiendo de estas premisas, yo voy a hablar un poquito, en primer lugar, sobre el abordaje antropológico de estas personas que sufren. En algún momento haré referencia específicamente a la fibromialgia y en otros momentos al dolor crónico persistente, ¿no? Porque hay muchos elementos que son comunes, algunos sí y otros no. Entonces, bueno, intentaré no irme mucho de tiempo. Vale, bien. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Bueno, por la gran cantidad de personas que sufren dolor, ¿no? Y que sufren dolor de una manera persistente. Y lo importante probablemente no es el dolor en sí como percepción, sino el sufrimiento que engendra. Y el sufrimiento es un elemento diferente al dolor como percepción. Bueno, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, cuando nos habla de lo que es salud y lo que es enfermedad, está hablando de diferentes dimensiones, no solo la orgánica o física, sino la mental y la social, no desdeñables. Y en nuestro caso, desde nuestra sociedad occidental, tenemos que estar muy atentos porque nuestra sociedad, sin que seamos muy conscientes, ha sufrido desde hace pues un par de siglos o tres un proceso de medicalización de la vida, de medicalización de la normalidad, de medicalización de la sexualidad y tiene sus consecuencias. De manera que los parámetros en los que nos movemos son los parámetros que están inmersos dentro de esa medicalización de muchos elementos, ¿no? De la vida. Bien, dentro de este contexto, ¿qué función tiene la antropología? Bueno, la antropología lo que hace es intentar hacer de puente entre diferentes lógicas, entre la lógica del agente de salud, que seríamos los sanitarios, desde la lógica de la persona que está padeciendo esa enfermedad, desde la lógica de la propia sociedad, ¿no? Y hablamos no de enfermedades crónicas, sino de personas con padecimientos crónicos, porque nuestra medicina, la biomedicina, tiene una cierta tendencia natural desde esta medicalización y objetivización, ¿no? de la persona y segmentación, tiene una tendencia a tratar hígados, rodillas,
a hacer una medicina sin pacientes, una medicina sin personas, y por eso hay que estar muy atento para no perderse ahí, ¿no? Bueno, Le Breton, David Le Breton, sale alguna referencia suya, es un gran antropólogo y sociólogo que tiene mucha bibliografía, ha escrito mucho sobre sociología y sobre antropología del cuerpo y del dolor. Bien, cabe diferenciar entre el dolor agudo como percepción y que además tiene una respuesta por parte de la sociedad muy espontánea, de alarma, a ver qué te ha pasado, corremos todos, del dolor crónico. El dolor crónico se convierte en una emoción, en una existencia atravesada de dolor, y cuando voy a hablar de personas con fibromialgia voy a hablar de personas atravesadas de dolor, con una existencia atravesada de dolor en todas sus dimensiones y por supuesto la de la sexualidad también. Bien, bueno, estas son algunas citas de David Le Breton que si las quieren leer yo no me voy a parar en ellas porque si no me iría muchísimo del tiempo. Bien, un concepto importante que inauguró o acuñó Kleinman en los años 80, la diferenciación entre illness, disease y sickness. Son tres elementos diferentes. El disease sería la enfermedad, la enfermedad desde el punto de vista biológico orgánico, pero luego está el illness, que es la percepción que tiene la persona sobre ese padecimiento suyo. Y ambas configuran lo que llamaríamos sickness, que es la construcción social que hace una sociedad determinada sobre un tipo de enfermedad. Y hay que estar también muy atentos con este elemento porque hay construcciones sociales en torno a enfermedades como el SIDA, por ejemplo, construcciones sociales en torno, por supuesto, a la fibromialgia, una de esas enfermedades invisibles y por lo tanto estigmatizadas, y hay que saber diferenciar hasta dónde estamos hablando de un elemento o de otro, ¿no? Lo peor es que la persona que padece estas enfermedades o estos problemas de salud a menudo no es consciente de estas fronteras, ¿no? Y lo vive como un todo, inmersa en una sociedad con un padecimiento y enfocada o con la necesidad, en el caso de la fibromialgia, de que esa enfermedad tenga una justificación física, ¿no? Porque si no, por la propia construcción que tiene nuestra sociedad de la enfermedad, positivista, dualista, cuerpo-mente, hay una cierta tendencia que si no hay muestras físicas mesurables, medibles, sea considerado como una inventada, ¿no? Como una manipulación de la persona. Bueno, aquí hay diferentes definiciones, ¿no? de salud, de dolor, y en cualquier caso solo querría poner el acento en la necesidad de casar, de encontrar puentes entre la perspectiva émic, que decimos en antropología, y la perspectiva ética. La perspectiva ética es la de los profesionales, de los técnicos, de los intelectuales, de los profesionales de un determinado ámbito de conocimiento. En este caso, de los profesionales de la salud, y la perspectiva émic es la perspectiva propia de los individuos en cuestión, en este caso de las personas con dolor, ¿no? La antropología intenta establecer un puente entre esas dos lógicas y triangular la información de manera que sea inteligible para todos, ¿no? Bien, ahora centrándonos un poco en las personas que sufren dolor persistente y sobre todo en el caso de la fibromialgia. Aquí haría referencia sobre todo a las personas con fibromialgia. Se dan una serie de características de personalidad que configuran su manera de estar en el cuerpo y de estar en el mundo. Una es la llamada lexitimia, ¿no? que define una serie de rasgos de personalidad que se suelen repetir, entre ellos pues, la dificultad para enfrentarse a las propias emociones, comunicarlas, una hiperexigencia propia, una valoración de sí mismos por la valoración que tienen los demás. Todo esto configura una serie de actitudes que llegan a abocar a una enfermedad como la fibromialgia y que luego también configuran su vivencia de la misma. Otro elemento sería el anedonismo, la falta de capacidad o poca capacidad para reconocer su cuerpo como agente de placer.
porque su cuerpo es agente de dolor. O sea, el dolor se extiende por todo su cuerpo, de manera que es muy difícil, y si nos vamos haciendo algunas referencias al tema de la sexualidad, es muy difícil que una persona que identifica su cuerpo con dolor, con problema, con error, sea capaz de atribuirle a ese cuerpo la capacidad, la agencia del placer, y ellos mismos ser agentes de placer, ¿no? Aparte de las cuestiones sociales y culturales de las que mencionaré más tarde, ¿no? Otra sería la endocongruencia. La endocongruencia de lo que nos habla es de la dificultad para diferenciar, situarse como sujeto frente al entorno, frente al resto, frente a los otros. Hay como una porosidad, ¿no? Las cosas que ocurren alrededor, es difícil de poner una cierta distancia entre lo que es todo eso que está ocurriendo y yo, el sujeto, lo cual crea un contexto de gran vulnerabilidad, ¿no? frente al exterior. Y por otro lado, una gran extraversión y deseabilidad social, que probablemente van relacionadas con esa hiperexigencia en la que la persona se valora por la valoración que tienen los otros de ella. Sin que los demás te estén viendo, no estás existiendo. Bien, en cuanto al estar en el cuerpo, claro, hay que tener en cuenta que en este tipo de problemas de salud, el cuerpo se convierte en un vehículo erróneo, ¿no? En un vehículo que quisieran incluso desechar, ¿no? No es yo soy mi cuerpo, y eso es una verdad como un templo, yo soy mi cuerpo, pero en este caso hay como una negación del cuerpo como mi propia identidad, como yo, ¿no? Cuando probablemente una lectura de que acabe ocurriendo este tipo de procesos, ¿no? Como la fibromialgia, es que el cuerpo ha tomado las riendas y te está defendiendo de ti mismo, ¿no? De ese exceso, de esa esclavitud de ti mismo para estar a la altura de esas expectativas que te has marcado, ¿no? Bien, otra lectura sería que la fibromialgia viene a ser como una manera de conjuntar y de entender una serie de significados extraños, una serie de errores vitales, ¿cómo diría yo? Como decía una compañera que es antropóloga y es médico de primaria, en fibromialgia con lo que nos encontramos es con un dolor de vida. A menudo, si lo dijéramos de otra manera, diríamos que hay unas vidas muy destrozadas, ¿no? De alguna manera, el tener un diagnóstico médico, que es lo que se necesita en nuestra sociedad para tener un cuidado por parte de la institución, de la familia, de la sociedad, lo que hace es resumir, concretar algo que resulta ininteligible para la persona. Bien, esto ya más o menos lo he comentado en cuanto a los límites del cuerpo. Bien, en cuanto a fibromialgia y género, quería solo hacer algún apunte, y que luego, si tengo ocasión también en la mesa redonda, quisiera seguir hablando un poquito sobre el género, y también haré algún apunte cuando hable de sexualidad. Vale, en cuanto a fibromialgia y género, a menudo, como decía, nos encontramos con proyectos de vida rotos, truncados, equivocados, proyectos de vida que no corresponden a lo que era realmente el deseo de proyecto de vida en algún momento de la existencia, ¿no? por mil razones. Dentro de este proyecto de vida vemos que el hecho de ser mujer comporta ciertos elementos culturales de deseabilidad social, de los cuales nos informa la sociedad y que nos autoatribuimos nosotros mismos como sujetos. Entonces, a diferencia de alguien que quiere ser fisioterapeuta y estudia la carrera de fisioterapia, carpintero, estudia para carpintero, a las mujeres no se les pregunta si quieren ser cuidadoras. A las mujeres se les atribuye ya como algo adscrito a su género, la vocación de cuidado de los hijos, de los familiares, de los padres, de la familia. Y este es un plus, es ese plus que en algunos casos no se soportan. En algunos casos, y sobre todo en personas que tienen esta necesidad de aceptación por parte de la sociedad, se ven inmersas en unas vidas y en unas situaciones
que son totalmente contrarias a su vocación, a su deseo, no tiene nada que ver. Esto en cuanto a las mujeres. En cuanto a los hombres, claro, es poco masculino o está en contra de la masculinidad hegemónica el estar siempre enfermo, el tener siempre dolor, el estar fatigado, el no poder trabajar. Bueno, como querría decir luego, cuando estemos en la mesa redonda, todos somos víctimas del heteropatriarcado. Los hombres también, tanto los que tienen una masculinidad subalterna como los que tienen una masculinidad hegemónica, porque hay que cumplir con unos parámetros, ¿no? Y en un momento histórico como el actual, en que nos encontramos en un momento de obligada regenerización por parte de hombres y de mujeres, las personas que padecen este tipo de enfermedades a las cuales se les atribuyen una serie de características tienen mayor dificultad a la hora de regenerizarse. Bien, mi lectura, como os decía antes, es que hay enfermedades como la fibromialgia o los síndromes de sensibilización central general que nos están protegiendo de nosotros mismos, ¿no? Y ahí está donde la amenaza se convierte en una oportunidad, el saber entender que hemos cruzado límites que no deberíamos haber cruzado y el cuerpo ha tomado las riendas, poniendo límite, ¿no? Bien, el construccionismo social, simplemente un apunte, es aquella escuela que habla de cómo una sociedad construye todo un artefacto en torno a ciertos fenómenos, entre otros las enfermedades, el cáncer, bueno, y los otros que he mencionado antes, y no somos conscientes de que existe esta construcción y que es real, ¿no? En el caso de las personas afectadas de dolor crónico, un constructo es la productividad. Tanto produces, tanto vales. Si no produces, no vales. Y esto pasa con la gente que ya no son adultos, en una sociedad adultocéntrica, los que están jubilados o retirados, que las palabras pues crean concepto, como decían mis compañeras, ya no producen, ¿no? Y hay como una desautorización en cierto modo de estas franjas de edad. El rol social y por otro lado el estigma que supone una enfermedad invisible, una enfermedad que el sistema médico no sabe por dónde enganchar, ¿no? Bien, el estigma de la enfermedad, esa deslegitimización que os decía por parte del sistema médico, del propio paciente, de la sociedad, de la familia, que hace que la consulta del sanitario, sea el médico, sea el fisioterapeuta, a menudo en vez de ser un espacio de alianza es un espacio de batalla, es un campo de batalla entre dos deslegitimaciones, ¿no? A ver quién deslegitima a quién, porque no tenemos las herramientas, ¿no? para hacer una alianza. Bueno, ¿qué ocurre en la persona que tiene un problema de dolor crónico? El cuerpo empieza a ser ajeno, invisible, existe como un desdoblamiento, ¿no? La persona se aleja de su propio cuerpo y esto modifica su conducta y poco a poco va perdiendo el interés por los demás y los demás por uno mismo, porque es lo que os decía antes, cuando hay un dolor agudo todo el mundo sale corriendo, pero cuando es un día y otro, la verdad es que es muy difícil mantener esa atención, ¿no? Resulta bastante difícil. Y el individuo tiende a replegarse sobre sí mismo y a huirse de la realidad. Bueno, en cualquier caso, el dolor, como os decía antes, y no voy a leer todo esto, se convierte en un hecho existencial porque es el centro de la existencia y porque está mediando todas las dimensiones de la propia existencia. ¿Vale? Bueno, esto ya lo he ido diciendo más o menos. Bueno, cuando existe un proceso de dolor crónico, hay todo un proceso paralelo, ¿no? Es igual que, yo a veces lo digo, cuando a alguien se le diagnostica cualquier enfermedad de más o menos relevancia y sobre todo una enfermedad crónica con mal pronóstico, hay que tener en cuenta que cuando a esa persona se le diagnostica, por ejemplo, una fibromialgia, hay que hacerse cargo de ese diagnóstico, porque esa persona tendrá que reinventarse, repensarse, su proyecto de vida va a cambiar, eso que pensaba que iba a ser y iba a hacer y que era y que es, tiene que volver a levantarlo, ¿no? A construirlo. Y es un proceso en el que nosotros, como encargados de acompañar a las personas sufrientes, deberíamos saber acompañarles también, ¿no? Bien, en cualquier caso, como conclusión a esta parte, cuando el dolor se vuelve total, lo único en una sociedad
como la nuestra, medicalizada, en que los discursos están articulados a través de las gafas médicas, lo único que a estas personas que sufren les autoriza a buscar ayuda es que se trate de un problema orgánico médico, y nosotros en cualquier caso tenemos que ayudarlas, ¿no? Bien, ahora intentaré ser rápida, solo 4 pinceladas en cuanto a la parte sexual. Como decían las compañeras, hay una interseccionalidad. La sexualidad es algo que atraviesa al individuo, es algo consustancial al individuo, la sexuación, la sexualidad como esa manera, cómo se manifiesta, ese es el ser sexuado durante toda la vida, y cuando alguien se autoatribuye un problema sexual, de lo que nos está hablando es de la punta de un iceberg, que es la punta de un iceberg en el cual entran en juego otras muchas cosas, ¿no? Entonces, en el caso de la fibromialgia entran en juego los rasgos de la personalidad, de los que ya he hablado, los efectos de la medicación, a los que están sometidos estos pacientes, de los que hablaré muy rápidamente, el estrés postraumático, el género, por supuesto, y la relación que hayan establecido con su pareja. En cuanto a los efectos de la medicación, los antidepresivos sobre todo, hay numerosos estudios que describen la interacción a nivel de neurotransmisores en la respuesta sexual humana, tanto la erección, la libido, el orgasmo, y esto se ha observado tanto en cuanto al deseo diádico, que quiere decir el deseo en la relación sexual con otro, como el deseo en solitario, en sí mismo, ¿no? Bueno, aquí se describe, pero no me voy a poner. En cuanto al estrés postraumático, hay también muchos estudios que describen y cuantifican la prevalencia de abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico en personas con fibromialgia. Hay una alta prevalencia. Las personas que sufren este tipo de abusos, está descrito el dolor crónico como una manifestación del estrés postraumático. Hay una estrecha relación entre un fenómeno y el otro. En cualquier caso, cuando una persona ha padecido este tipo de abusos, y sobre todo si son sexuales, ya de entrada hay una actitud negativa respecto al propio cuerpo y sobre todo a sus genitales, y una desregulación emocional que no permite que haya una expresión emocional fácil, y por supuesto menos una comunicación sexual fácil. Y por supuesto este es un elemento que tendrá una importante repercusión en la relación sexual. Bueno, aquí vemos la interseccionalidad y todos esos factores sociales, psicológicos, culturales, de todo tipo, que están incidiendo en cómo se manifiesta el estrés postraumático y cómo éste revierte en la relación de pareja. En cuanto al género, simplemente anotar que cuando se han hecho estudios en personas con fibromialgia en los cuales se relacionaban las dificultades sexuales con otros elementos, solo se ha encontrado que la correlación en hombres y en mujeres es diferente. En mujeres encontramos que la edad, la satisfacción en la relación, la depresión, el estrés percibido son significativos y se correlacionan con el grado de función y disfunción sexual. Mientras que los hombres, la correlación estaría directamente relacionada con la edad y con la autoestima. Así pues, vemos que estamos funcionando, en el caso de estas enfermedades y la función sexual, hay un funcionamiento diferente, como soportaba en su ponencia la primera compañera, ¿no? que ha hablado. En cuanto a la relación de pareja, la imagen corporal de la que ya he hablado, es fácil imaginar que la imagen corporal no es buena. La sensación de culpabilidad porque uno no está a la altura desde que debuta la enfermedad, y el compromiso que hace que la persona afecta de fibromialgia mantenga relaciones sexuales con su pareja por agradecimiento, porque se siente culpable, porque cree que debe, pero
se establece en este caso, y es muy común, se establece un círculo vicioso negativo, un feedback muy negativo que hace que cada vez la comunicación erótica sea menor y cada vez haya más miedo a la incomprensión de la pareja y por supuesto más dificultad para conectar con el placer. Otro elemento importante, la relación que se establece con la pareja. En el momento en que debuta una enfermedad crónica, hay un proceso que debuta, como decía antes, pero es un proceso que no solo vive la persona que está afectada, sino las personas de su alrededor. Hay personas enfermas, familias enfermas, parejas enfermas, porque cambian las claves de la relación. Si, según diferentes artículos, si se establece una relación de sobreprotección por parte de la pareja, a nivel sexual va a ir en detrimento de la relación sexual. Sin embargo, la interdependencia, el compromiso activo ayudan muchísimo a que se mantenga una relación sexual satisfactoria, ¿no? En cualquier caso, como decía, es necesario que hayan una serie de estrategias de ajuste, no solo por el dolor en sí mismo, sino por todos esos componentes de los que he hablado, que hacen que la persona afecta de enfermedades que conllevan dolor crónico ya no sea la misma persona en ese cuerpo y no se va a relacionar de la misma manera. Bueno, en cualquier caso, puede ser que la pareja tome estrategias de ajuste o de no ajuste, tanto en el enfrentamiento, en la autopercepción, en los roles de pareja y en los roles de género. Dependiendo de cuál de estos dos caminos tome la pareja, el resultado va a ser uno o va a ser otro. Y de hecho, la función de los asesores sexuales en consulta es intentar llevar a las parejas de este territorio de no ajuste al territorio de ajuste, ¿no? Si se sigue apostando por esa pareja, ¿no? Importantísimo, la expresión de las necesidades, ser capaz de expresar las necesidades y ser capaces de transitar ese duelo en el que vive una persona que ha tenido un diagnóstico tal como pues, los que he mencionado antes, vivir ese duelo acompañado, ¿no? Compartir ese duelo. Se ha visto que cuando ya existen conflictos previos, cuando debuta una enfermedad como la fibromialgia, se incrementan, ¿no? Se potencian esos conflictos. Y en cuanto a los factores socioculturales, solo hacer mención que la mujer, y ahí vamos otra vez al género, la mujer históricamente no se ha autoatribuido la capacidad de dadora de placer y de recibidora de placer. Ha habido a nivel social un proceso en el cual pasamos de la mujer rechazadora hasta una mujer que fuera con cal, ¿no? Tenía que rechazar, hasta la mujer que da goce, hasta la mujer que reclama su propio goce. Pero muchas mujeres, y sobre todo si hablamos de mujeres de cierta edad, no se pueden permitir, por su trayectoria y su contexto cultural, no se pueden permitir ser gozadoras, ¿no? Ser seductoras, ser agentes de placer, el ponerse malotas, ¿no? Eso es algo que no todo el mundo y todas las mujeres no se pueden permitir porque históricamente hemos sido objeto, no sujeto deseante, sino objeto deseado. Bueno, esto un poco ya lo he comentado. Como os decía, pues hay que repensar la relación y no solo a nivel de comunicación, sino a nivel de formas amatorias. El huir del exigido por nuestra sociedad coito, la exigida penetración, el exigido orgasmo, porque hay como una exigencia, ¿no? En nuestro momento actual, el huir de esas exigencias y el recrear otra forma de amatoria, como es una amatoria descentralizada, una amatoria aconceptiva, una amatoria basada en el cuerpo, como la piel, como gran órgano sexual, toda la piel, ¿no? Esa complicidad, bueno, hay muchísimos otros elementos, aquí hay unos cuantos elementos, factores contextuales, personales, en los que no voy a entrar tampoco, y bueno, y aquí hay algunos consejos para las personas afectas para liberar e intentar revertir ese feedback negativo, pues eso, echándole imaginación y goce, ¿no? Que para eso está.
El sexo es un gran regalo de la naturaleza, muy disfrutable, pero que nunca, nunca, nunca debería ser un sufrimiento, no deberíamos padecerlo nunca, ¿no? Importantísimo, intentar excavar dentro de ese iceberg y recuperar el hilo de Eros. La pregunta, ¿por qué yo contigo y por qué tú conmigo? En cuanto a la pareja, volver a las cosas mismas. ¿Qué tú de mí y qué yo de ti? Porque a menudo, y esto no solo sería un consejo para las personas con dolor crónico ni con fibromialgia, sería un consejo para cualquier persona que está en relación y ha perdido ese porqué, ¿no? Ha perdido ese hilo de Eros. Y bueno, pues ya está, hasta aquí he llegado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karma. Bien, concluimos este segundo bloque de las dos ponencias después de la pausa y hacemos otra pequeña pausa en estos momentos antes de iniciar el tercer y último bloque de la sesión de hoy, con lo cual doy acceso a Pat. Hola, Pat. Hola, otra vez. Venga, nos ponemos ya todos de pie. Quien quiera seguir sentado, pues sigue sentado. Volvemos a hacer una sesión parecida a la anterior. No os dejéis guiar por la tranquilidad que lleva la música al inicio, porque le vais a dar caña. ¿Vale? Venga. Espérate, que le pongo la música. Allá vamos. Venga, quien quiera de pie, mejor de pie, ¿eh? De momento vamos picando y girando manos. Puntas, abro y cierro, puños. Bajo pero apretando, como si hicieras flexiones. Vuelvo. Apretando fuerte. Venga. Puños arriba. Enérgico. Hacia adelante. Estiramos. Vale. Levantamos culo. Quien esté de pie, que haga sentadillas. Quien está de pie, se sienta y se levanta. Venga, venga. Podemos andar hacia adelante y hacia atrás. Semicírculos. Muevo brazos. Lejos, lejos. Venga, abro, cierro, hombros. Venga, venga, estiramos ahí, abrimos y respiramos. ¿Qué viene? Rápido, rápido, brazos. Vale, estiro un brazo y levanto el culo al mismo lado. Estiro. Venga, va. Brazos, bajo, subo. Bajo, subo. Venga, venga. Y al otro lado. Muevo rápido estos brazos. Venga. Flexiono, estiro. Venga, venga, va. Quien esté de pie, se levanta, se sienta. Va hacia adelante. Cambia. Vamos a darle caña. Vale. Movilizamos. Hacemos como una serpiente. Venga ahí. Y aprovechamos para respirar. Vale, hacia un lado. Hacia el otro. Venga ahí. Estiramos brazos. Venga ahí. ¡Ya! Muy bien, chicos. Perfecto. Pues espero que os haya activado un poquito más y que podáis seguir
con la sesión de hoy, que es muy interesante. Gracias. Gracias, Pat. Muchas gracias.